al final ustedes toman su temario y vamos a ver si los temas son los mismos. Gracias. Entonces, nosotros ya hemos visto cuáles van a ser nuestros objetos de estudio, ¿sí? El libro que ustedes abran de parasitología les va a decir lo mismo. Protozoarios, helmintos, artrópodos, ¿sí? Y de ahí ya viene toda la descripción. Hace hincapié en algo bien importante. Lo que nos va a interesar para estudiar de cada parásito, ¿sí? Es un concepto diferente a lo que ustedes han manejado, por ejemplo, en microbiología. Aquí el concepto cambia. A lo mejor términos transmisibilidad, virulencia, etcétera, etcétera, existen, pero la concepción es diferente. Aquí hablamos de un ciclo de vida. Hablamos de varios integrantes en un mismo ciclo, cosa que no habíamos visto en una bacteria, ¿cierto? Sí. Las bacterias entran, hacen su desmadrito y se van, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Sin cambiar, pero aquí no. Vean, aquí encontramos que el concepto de ciclo biológico, ¿a qué se refiere? Ciclo biológico. Vamos a ver los ciclos biológicos de los parásitos. Es decir, vamos a ver qué. De las transformaciones que sufre el parásito. ¿De dónde a dónde? Al pasar por cada uno de sus huéspedes. Perdón. Al pasar por cada uno de los huéspedes. Entonces, ciclo. Un ciclo tiene 360 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, donde principia, termina. Entonces, vamos a ver, como decía su compañero, cuáles son, ¿sí?, las formas mediante las cuales un parásito llega hasta un huésped definitivo, ¿sí? Entonces, durante ese paso, puede sufrir una serie de cambios por uno o varios intermediarios que los conocemos como fuerte hospederos intermediarios. Entonces, vean, si ustedes un día que no tengan que hacer, están aburridos, cuenten cuántos parásitos vamos a ver. En realidad son bien poquitos comparado con la cantidad de bacterias que ustedes vieron. Pues no es nada, ¿sí? Aquí lo único diferente es que vi una ventaja. Primero, los vemos, ¿sí? Un microorganismo no lo vemos. Sabemos que hace muchas maldades, nos llega a matar, ¿sí?, de muchas formas diferentes, pero la concepción es un poquito diferente. Como que nos cuesta trabajo, ¿no?, imaginarnos como algo que no vemos, que es microscópico, llega a ocasionar tanto problema. Bueno, pues aquí no, la mayoría los vemos, excepto a quienes no vemos a simple vista. A los protozoarios. A los protozoarios. ¿Por qué? ¿Por qué no los vemos? Porque son parásitos unicelulares. Aquí nos quitamos el parásito y cuando hablamos de protozoarios, hablamos de que son organismos unicelulares, microscópicos y todo lo demás, ¿sí? Porque vamos a encontrar comensales, entonces ya no, ¿qué? Porque no son parásitos, ya no son protozoarios. Pues claro que sí. Entonces hablamos de organismos unicelulares microscópicos, ¿sí? Y de ahí le ponemos todas las flores que ustedes quieran. Bueno, entonces, ustedes, no sé si nosotros repasamos la historia natural de la enfermedad, pero ustedes la conocen. ¿Sí la conocen? No. ¡Ay, no inventen! La historia natural de la enfermedad
O nos puede ir diciendo a ver si ya lo conocemos. Periodo prepatogénico, patogénico. Ah, no. No, sí, eso se ve para el micro. Niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Sí, ¿verdad? Eso, pues sí, eso. ¿Ya se acordaron? ¿Sí o no? Bueno, déjenme. Ay, nada más me hace. Entonces, encontramos aquí, primero, parásitos que tienen un solo huésped, ¿sí? Que reciben el nombre de parásitos monoxenos, ¿sí? Recuerden que esto no tiene todos los conceptos, pero ustedes tienen uno que sí tiene todos los conceptos, ¿sí? Ya les hice la tarea del curso, les di un artículo que tiene todo. ¿Cuál es su único trabajo? Aprendérselo, no nada más leerlo, aprendérselo, ¿sí? Porque son muchos conceptos, ¿sí? Entonces, pero manejamos exactamente lo mismo, ¿sí? Los organismos pueden pasar de un individuo a otro mediante un mecanismo conocido como transmisión, la cual puede ser directa, contacto individuo con individuo, indirecta, ¿sí? Que puede ser por otro rumbo. Y ahí es lo que nos había dicho también lo de transmisión horizontal y vertical. Sí, también, que no viene acá, pero ahorita le vamos a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en este momento, así como están sentaditos, serían sujetos de sufrir una transmisión de qué tipo? Horizontal, ¿sí? Aquí tenemos a alguien que pudiera llevar a cabo una transmisión vertical, pero yo no veo a nadie que esté embarazado, ¿verdad? Pues sí, acuérdense, vertical es hacia abajo, ¿sí? Entonces, únicamente puede ser de esa forma. Entonces, ahí está. Por eso, nos dice que para que pasen de un organismo a otro, debe haber formas especiales, ¿sí? Formas especiales. Y aquí aparece lo que ustedes también leyeron, ¿sí? Que dependiendo este grupo, por ejemplo, la forma de transmisión de los protozoarios, ¿cuáles son? Por medio de los Protozoarios, animales. organismos unicelulares. Trofositos y quistes. La forma de transmisión, quiste, ¿sí? Si tú me dices trofozoitos, yo no te pregunté la forma infectiva, sino te pregunté la forma infectante, ¿sí? Bueno, si me sale a veces un modo feo, ni se fijen, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los helmintos, ¿sí? ¿Ellos qué usan? Huevos o larvas, ¿sí? Y los artrópodos, pues ahí tenemos los artrópodos que también pasan por una serie de cambios que incluye a lo mejor huevos, linfas, no sé qué, no sé cuántos, ¿sí? Pero estamos hablando de formas muy específicas de acuerdo al grupo de que se trata, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tenemos lo que estábamos mencionando, los quistes, los huevos. Podemos encontrar formas de transmisión que involucren varios huéspedes y hablamos de un ciclo de transmisión que se llama ¿cómo? Indirecto. Indirecto. Heteroxeno. ¿Sí? Hace rato me definieron al monoxeno y aquí vamos a tener al heteroxeno, ¿sí? A lo mejor en otra presentación lo pusimos diferente, pero insisto, ustedes tienen la capacidad de manejarlo como se los pongan, ¿sí? Porque no estamos aprendiendo recitaciones, ni poemas, ni nada. Estamos aprendiendo conceptos que debemos manejar de todas las formas posibles. Porque si no, les digo aquí de una forma y se lo aprenden. Pero yo se los pregunto de otra forma.
y van y me reclaman, es que usted no nos dijo así. A ver, ¿no es lo mismo? Entonces, cuando tengan a un paciente como no está descrito como estaba, pero tiene las características, van a decir, ¿quién sabe que tenga? No. ¿Sí? Pero que empieza a quedar claro. Ustedes van a interpretar, a descubrir, a leer un paciente. ¿Sí? Entonces, tienen que saber cómo le van a hacer. Aquí pues nada más les estamos diciendo algunas cosas, ¿sí? Y vean aquí, era lo que ustedes me decían, no pueden tener varios huéspedes, a lo mejor un definitivo, un intermediario, dos intermediarios, no sé. ¿De qué va a depender? Va a depender del parásito de que se trate, ¿sí? Vamos a ver que aquí, al igual que todas las enfermedades, ¿qué tenemos? Tenemos lo que conocemos como la tríada ecológica, huésped, parásito, ambiente, ¿sí? Y vean, la puerta de entrada. La puerta de entrada puede ser, aquí nada más tenemos ingestión, la vía oral, a través de la picadura de un artrópodo. ¿Qué nos está haciendo? Nos está perforando, metiendo, introduciéndonos al parásito, ¿sí? Una transplacentaria que sería una transmisión que vertical, vertical. Vamos a tener que puede haber a través de piel, de mucosas, de todas esas vías que ustedes ya conocen. Pero al igual que las bacterias se necesita, ¿sí?, que se cumplan con ciertos requisitos de patogenicidad, ¿sí? Entendiendo por patogenicidad, nada más para que nos acordemos que, ¿cómo la conocen? ¿Qué es la patogenicidad? Fuerte, no pasa nada. La capacidad de generar una respuesta inmunitaria. ¿Por qué inmune? Si tú lo que me dijiste fue, definiste un inmunógeno, ¿sí? Es aquel sustancia química, no sé qué, que induce una respuesta inmune. Pero aquí nosotros estamos viendo de patogenicidad. Es el grado de posibilidad que tiene para crear una enfermedad. ¿Por qué no? Tampoco, ahorita vamos a ver. Podemos tener patógenos sin estar enfermos. ¿No? Nadie, patogenicidad. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un símil, ¿sí? Si yo quisiera relacionar la patogenicidad, por ejemplo, con la inteligencia del hombre, yo diría, los hombres son inteligentes. Y son inteligentes por el hecho de que son hombres, pero no hombres como género, sino como el hecho de seres pensantes, todo eso que ustedes saben, ¿sí? Y ahora, a ver si ahora les queda claro, virulencia. El grado de la patogenicidad. El grado de patogenicidad, ¿sí? Patogenicidad. Entonces, ¿sí? En uno, la patogenicidad es una característica, una capacidad para hacer algo. Y en este caso, ¿cuál va a ser ese algo? Daño, ¿sí? Podemos tener organismos, por ejemplo, voy a traer las bacterias que ustedes conocen, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, por dar un ejemplo. Es patógeno desde el momento en que es un Streptococcus pneumoniae, ¿sí? O sea, por el simple hecho de serlo, potencialmente patógeno, ¿sí? Es patógeno. Pero no necesariamente virulento, ¿sí? No sé si me explico. Solamente si tiene cápsula es virulento y si no tiene cápsula no es virulento. Entonces,
podemos tener patógenos que tienen una mayor, una menor virulencia, ¿sí? Así como los seres humanos somos inteligentes, que sería nuestra patogenicidad, no todos somos igualmente inteligentes. Habrá quienes son más o menos, y eso sería que la virulencia, porque es algo que podemos medir. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro? Son de mi ex. Entonces, para que esto se lleve a cabo, hay varios mecanismos, ¿sí? Debe haber un reconocimiento, ¿sí?, del patógeno hacia la célula que se va. Ábrale tantito, póngale tantito, ábrale las ventanas. Raúl. Nada más un ratito. ¿A poco? Me doy cuenta que ya se está haciendo mucho calor cuando empiezan a hacer viscos. ¿Sí? Empiezan a hacer viscos porque como que ya se quieren dormir. ¿Sí? Pues ya tenemos mucho CO2. ¿Sí? Ya. Entonces, recuerden, mecanismos de patogenicidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para hacer daño? No, pero te falta algo, te comen las palabras. ¿La forma en la que hace daño? ¿Eh? La forma en la que hace daño. La forma que, más o menos. ¿Qué tanto daño le provoca? No, el daño. Los medios. Cuando tú estás midiendo, ya estás hablando de Virulencia. virulencia. Aquí tu compañero ya nos dijo algo. Podría ser si hace daño, ¿no? No, Sería virulencia. No sé. Estrategias. Los medios que utiliza para causar. ¿Pero qué tienes por medio? ¿Cómo le entiendes? Las formas. Las formas. Oh, son medios. No, así son vías. Las formas que tiene para llevar a cabo algo. Vamos a considerarlo desde las formas mediante las cuales, Lleva a cabo algo. ¿sí? Y ese algo ¿qué es? Causar daño. El daño. Si me estás diciendo la patogenicidad es la capacidad de ocasionar el daño, yo les pregunto cuáles son los mecanismos de patogenicidad. Eso ya lo saben porque los niños del micro que conocen, ¿sí? Entonces, primero, para que haya un daño debe haber un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento receptor. Si digo algo que no entienden, me preguntan. Y necesitamos que se quede pegado, ¿sí? Mediante los mecanismos que conocemos como adherencia, ¿sí? Si no hay adherencia, no hay posibilidad de ocasionar el daño. Ejemplo. Uno de los mecanismos está llevando inmuno, ¿verdad? Sí. De defensa inespecíficos, innatos, presentes en las vías urinarias, ¿cuál es? Levante la mano. Fíjate. Yo te pregunté, ¿cuál es el mecanismo innato de defensa que tiene el aparato o sistema urinario para evitar las infecciones? El compañero les dijo pH, ¿no? Pero ¿cuál es el que se viene a la mente? Oh. ¿Cuál es el mecanismo? Lo primero que se les debe venir a la mente es la micción. ¿La qué? Micción, o sea, la orinada. ¿La qué? La micción. Micción. Cuando vas a hacer eso. Orinar, pues. Micción. Yo nunca habían oído el término. Miccionar. Búscale. Hacer pipí.
Ahora, ¿por qué les digo que es el principal mecanismo? Micción con doble C. Búscalo. ¿Por qué les digo? Les dije que es un mecanismo de defensa inespecífico, innato. ¿Por qué? Porque el aparato urinario, el sistema urinario, su función es formar orina y eliminarla, ¿sí o no? Sí. ¿Ya la encontraste? Ah, no, todavía no. Ya lo busqué. Bueno, entonces estamos haciendo un barrido mecánico en todas las vías urinarias, ¿sí? De tal forma que lo que se quiera quedar pegado va a poder, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué hay infecciones de vías urinarias? Porque ¿ya le encontraste? ¿Qué dice? Proceso de orinar o vaciar la vejiga. Ya aprendiste una palabra más. Todos los demás también, porque seguro que sí, bueno. Entonces, Que si se trata de quedar adherido no van a poder. porque hay infecciones. Porque entonces los microorganismos deben tener lo que conocemos como factores de virulencia. Son mecanismos de patogenicidad, factores de virulencia. Se supone que sí ya lo saben, ¿no? Se supone, díganme ustedes, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué le pedirían ustedes a un microorganismo para que, o qué debe tener un microorganismo para garantizar que pueda causar infecciones en vías urinarias? ¿Qué? ¿Cuál? Adherencia. ¿Mediante qué? ¿Cómo se adhieren? Como los estos que tienen ganchos o estas cosas que son Como boca. No, estos son ganchos como la. ¿O dientes? Pero esos son para el aparato, estamos hablando de aparato gastrointestinal. Lo que tú me estás diciendo un ejemplo de urinarias, ¿sí? Y ahorita estamos hablando de vías urinarias. Entonces, le pedimos, como dice su compañero, algo que les permita fijarse. Y vamos a tener... Incluso los casos de que se asocian con bacterias y el virus les funciona a los dos. son los casos de qué? De simbiosis, en donde se asocian con una bacteria y el virus les funciona a los dos. ¿Les funciona mejor en qué forma? Que evitan el sistema inmunitario y la adherencia al virus. No, como mecanismo de evasión, no sé de qué me estás hablando, porque un mecanismo es evasión de la respuesta inmune, ¿sí? Donde la bacteria se camuflajea, ¿sí? Y entonces cuando yo les digo se camuflajea, ustedes automáticamente entienden que qué es lo que hace. No, es Eso sería una evasión. igualar las características del medio. Entonces se disfraza el ambiente. Y en el ambiente estamos hablando de nuestro organismo, de nuestros líquidos corporales, donde hay proteínas, hay cosas. Entonces lo que hace es, yo les digo que se imagina que así como las películas salen que los soldados se ponen negro, el microorganismo se pegan proteínas. Entonces cuando llegan las células inmunológicas, dicen, a ver tu pasaporte, este cuate tiene proteínas nuestras, pásale, está camuflajeado, ¿sí? No lo detectan el sistema inmune. Ok. Puede suceder, ¿sí?, que no solamente se quede en la superficie, no solamente se quede adherido, sino va a ser necesario que invada, que penetre. Ahora, la ventaja de la invasión, una, si invade para diseminarse, excelente. Si invade, por ejemplo, un polimorfo nuclear,
va a pasar? Lo van a matar. Se invade a un polimorfo. Polimorfo nuclear, que también puede ser. Es decir, tenemos organismos, ustedes lo saben perfectamente bien, intracelulares. ¿Sí o no? Sí. O sea, yo estoy presuponiendo que ya saben muchos términos y muchos conceptos. Si ustedes no me dicen, no sé, no entiendo, ¿yo? No lo sé. Bueno, entonces, si está dentro de una célula, será una forma, si quieren bajo, lo volvemos a poner ahora. ¿Sería una forma de evasión, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque no lo ven. ¿Sí? Va adentro y el polimorfo está siendo utilizado como su cochecito. Básicamente lo lleva de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, vean, utiliza muchos mecanismos, es cuestión de que ustedes se acuerden, para que no se vea afectado por la respuesta inmune. Ahora, según esto me está diciendo, yo voy a tener, y es válido para los parásitos también, parásitos y en general, digo parásitos también incluyendo a los hongos, a las bacterias, ¿sí? Porque es un individuo que vive expansión, por eso ya lo hemos aclarado. Bueno, entonces, si está dentro de una célula, organismos, parásitos intracelulares, no generan, o ¿cuál sería su principal respuesta inmune? ¿Celular o humoral? Celular, ¿sí? Está muy bien. Y si son extracelulares, humoral. O sea, nosotros, así como vieron el diagnóstico de muchas enfermedades bacterianas por la determinación de anticuerpos ante esa bacteria, sí me está diciendo que está por fuera. En cambio, también vieron que hay bacterias intracelulares, por ejemplo, en caso de la tuberculosis, entre otras, pero la tuberculosis la más representativa, se nos va a dar una respuesta de tipo celular con la formación ¿de qué? Granulomas. ¿Ya ven por qué luego? ¿Sí? Vean cómo vamos a tener. ¿Ustedes no vieron historia natural de la enfermedad? Bueno, pues la van a leer y me van a buscar, porque si les pregunto ahorita va a ser el cuento de nunca acabar. Me van a buscar y me lo van a explicar la próxima clase, que es cuando. El lunes. ¿A qué hora? ¿Qué tenemos que buscar? El lunes, ¿a qué hora es la clase? Oh, de 12 a 1. Ah, bueno, entonces sí, porque el lunes tenemos de nuevo CUA, ¿sí? Pero la tenemos a las 9, entonces sí nos da perfectamente. Ahorita tuvimos CUA, por eso les dejamos que estuvieran, no sé dónde se fueron, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, recaída, reinfección, recidiva. Recaída, reinfección y recidiva. ¿Sí? Ustedes van a leer, seguramente que sí, platicaron de la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Recidiva. Entonces, recidiva y reinfección. ¿Sí? Entonces, porque nosotros podríamos, después de que lean, vamos a tomar un ejemplo que todos vivimos, que va a ser el COVID. Ustedes le van a explicar esos, si quieren, esos términos con base al COVID. Recidiva, reinfección y recaída. Ok. Entonces también aquí nos encontramos con que es válido también el concepto de dosis infectiva mínima. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Sí. Es
¿Cómo era? Pues no, ya me quieres No, sí, contestar. sí, 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 Dame paciencia. Es Dosis infectiva mínima. sí, es la cantidad mínima de organismos los cuales van a poder causar una infección. Una enfermedad. Vamos a ver, ¿cómo que manejas? Dosis infectiva mínima. Cantidad mínima. Indispensable para ocasionar un daño, un cuadro infeccioso. ¿Salud? ¿Sí? O sea que sí, que tú te puedes comer a lo mejor 1000 huevos de ascarín, pero si la dosis infectiva mínima es de 1200, pues no te va a pasar nada, ¿sí? Igual va a haber bacterias, por ejemplo Shigella, que con 10 bacterias ya te dio una disentería, pero de aquellas, ¿sí? Entonces, cada organismo tiene su dosis infectiva mínima, ¿sí? Y para las bacterias se conocen, para algunos parásitos se conocen, pero no de todos, ¿sí? Entonces, adherencia, invasividad y, pues la otra, toxigenicidad. O sea, esos son los mecanismos de patogenicidad. Adherencia, invasividad y toxigenicidad. Ahora sí, pues una toxina, tipos de toxinas. No me digan que no saben, porque eso viene ¿Mecanismos de qué? micro. ¿Mecanismos de qué? ¿Qué es una toxina? Lo que dijo de adherencia. Adherencia, invasividad y toxigenicidad. O sea, llega, se pega, se mete y empieza a formar toxinas. ¿Qué son? Pues son sustancias producidas por un organismo que tienen un efecto biológico. ¿Conocen algunas bacterias que produzcan toxinas? Sí. A ver, algunas. Clostridium. Clostridium, ¿qué más? Clostridium, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter. No, o sea, hay una cosa así larga. Tipos de toxinas. Tipos, así nada más. ¿Ah? Fuerte, ¿qué? Y endotoxinas. Exo y endo. ¿Cuál es una y cuál es otra? Nada más para que nos acordemos. Se supone que esto ya. ¿Alguien debe microbiología? No, ¿verdad? O sea, todos se saben todo el temario. ¿Sí? No, ¿verdad? Bueno, ahora, yo no soy quien para juzgarlos. Nada más les decir, chamacos, vamos a estudiar, porque si no, les va a ir muy mal. ¿Qué es lo que viene después? Viene infectología. ¿Sí? Y viene farmacología clínica. Y si no saben los microorganismos, menos van a saber qué les van a dar. ¿Sí? Entonces, cuando estén aburridos, saquen su libro. Bueno, abran su tableta, su teléfono. ¿Sí? Pónganse a leer, no hay otra. Bueno. Entonces, tenemos las endotoxinas y las exotoxinas. ¿Sí? Tenemos toxoides, tenemos antitoxinas. ¿Qué es eso? ¿Eh? A ver, de repente se oye así, y nada más se brinca. Silencio. A ver, díganme. ¿Mecanismos de defensa? No, ¿qué es? Oh, Moléculas que neutralizan las toxinas. ¿pero cuál? Estamos hablando de endotoxinas, exotoxinas y antitoxinas. Lo que me estás diciendo, ¿qué corresponde? Las antitoxinas. No les hagas caso, tú contesta. ¿A qué? Antoxoide o No es lo mismo un toxoide que una antitoxina. Son dos cosas diferentes.
Y no me digas, ay, es que no lo he visto en ningún otro. Lo vieron cuando vieron ¿qué sería? Difteria, cuando vieron ay, ¿cómo se llama esto? Clostridium tetani, Bacillus anthracis, ¿sí? Ahí les hablaron de esas toxinas. ¿Ustedes les han puesto antitoxinas, por favor? Sí. ¿Les han puesto toxoides? Sí. Sí, ¿Sí? en las vacunas. A ver, alguien que levante su mano. ¿A usted qué le han puesto? En la del tétano. ¿Eh? En las del tétano. ¿Pero qué te han puesto? ¿Antitoxina o toxoide? No, toxoide. No, no es cierto. Antitoxina, creo. Creo. Porque supone que son inactivadas, bueno, son anticuerpos los ¿Cuáles? antitoxinas. Antitoxinas. Porque las ¿Y los toxoides qué es? son, no están, digamos que Están no vivas. están activados. Están ¿Quién? inactivos, pues. ¿Pero quién? ¿Qué es lo que no está activo? ¿Sí? Ay, ¿cómo los haces? No, lo que pasa es que no se saben expresar, ¿sí? En principio, me quieres decir algo, ¿sí? Y eso es válido para todos. Salud. También lo Gracias. tienen que aprender. Toxoide, antitoxina, ¿sí? Una toxina, en principio, es una sustancia producida o que forma parte de un microorganismo que tiene una acción biológica. ¿Cuál? Va a depender de lo que sea, puede ser actuar a nivel de síntesis de proteínas, actuar a nivel de, ¿cómo se llama? El AMP cíclico, quién sabe. A nivel de neurotransmisores no sabemos. ¿Por qué? Porque depende de la toxina. Pero eso sí está ocasionando un efecto biológico, ¿sí? Esa toxina, esa sustancia química con un efecto biológico, ¿sí? Puede ser elaborada por el microorganismo y excretada al medio, ¿sí? Y entonces se llama exotoxina. Exo es fuera, ¿sí? Ahora, esa sustancia química o componente químico que forma parte del soma bacteriano, pero que puede, si entra a nuestro cuerpo, tener un efecto biológico, se conoce como endotoxina. Ahora, tiene un ejemplo de endotoxina. La de Clostridium difficile. Esa es una exotoxina. No, solo tiene endo y eso. Bueno, ok, ¿cuál? La endotoxina es la que provoca adherencia. No, y la no. exotoxina ¿Cómo está formada? Nada más Clostridium tiene endotoxina. ¿De verdad que no? Y ahorita traes una confusión con Clostridium, porque Clostridium es un bacilo gram positivo. Y los bacilos gram positivos no tienen endotoxina. ¿Por qué? Ya no les voy a preguntar, si no voy a acabar dándoles el curso de microbiología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, y ahí la dejamos. Porque las bacterias gram positivas no tienen endotoxinas, porque la endotoxina forma parte del lipopolisacárido de la membrana externa de las bacterias gram negativas. ¿Sí? Bueno, entonces, si nada de lo que escucharon me entienden, se van a regresar a su libro, se van a poner a leer, ¿sí? Porque estamos cojos, ¿sí? Entonces, no hay problema, ¿sí? Ponemos una prótesis, ¿cómo? Pues poniéndose a estudiar, ¿sí? Ya. Vamos a ver algunos protozoarios, por ejemplo, en tamera histolítica elaboran toxinas
de tipo histolítico, es decir, que destruyen tejidos, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que se relaciona con la formación de úlceras a nivel del intestino, ¿sí? Con sangrados por esa ruptura, pero todo se debe a que tiene toxinas. Tiene mecanismos de patogenicidad. Algunos tienen que ver con la adherencia, invasividad, toxigenicidad, y para algunos otros parásitos pues, van a ser muy específicas, ¿sí? Podemos encontrar, vean, como tenemos acá, que el daño puede ser por el número y tamaño de los parásitos. Por ejemplo, que siempre sacamos la obstrucción intestinal por Ascaris nucleoides, ¿sí? Imagínense una manguera, la luz de la manguera, ¿sí? Y que esa luz se ve obstruida, ¿sí? Se ve obstruida ¿por quién? Por los ascaris, que son gusanos, ¿no? Entonces vean, esto es la luz intestinal, ¿sí? Entonces todo mi intestino está lleno de lombrices. ¿Qué estoy haciendo? Obstruyendo, no hay paso de nutrientes, no hay movimiento, no hay nada. Entonces ahí intervienen los mecanismos del daño que ustedes leyeron en su artículo, ¿sí? Entonces, vean cómo cambia un poquito la terminología, pero básicamente es en esto lo que conocemos como relación hospedero-parásito. ¿Qué tiene el parásito para dañar y qué tiene el hospedero para protegerse? ¿Sí? Ustedes ya lo van poniendo en cada parásito y demás, ¿sí? Ahora, a lo mejor ustedes siempre han relacionado las parasitosis, sobre todo las intestinales, aunque ya dijimos que no es lo único que pasa, con cuadros de desnutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque los parásitos pueden llevar a cabo ¿qué acción? Exfoliativa, es decir, se comen los nutrientes que correspondían al hospedero. Ellos lo aprovechan y no es raro que veamos desnutrición relacionada con parasitosis. ¿Por qué? Porque se comen los nutrientes, porque interfieren en los mecanismos de absorción, porque hay muchas cosas. Entonces, lo que deben empezar a hacer ustedes es a relacionar lo que ya saben un montón, pero lo tienen así como en cajitas, ¿sí? Esto es bioquímica 1, esto es bioquímica 2, no, hay que correlacionar todo, porque si no cada cuatrimestre de que en lugar de empezar acá, pueden empezar de cero, ¿sí? Y lo estamos viendo, porque no me contesta, ¿sí? A veces la presencia de un parásito, estamos hablando de parásitos en general, ¿sí? Nos pueden facilitar que lleguen a otros organismos, principalmente bacterias, y no es raro que algunas parasitosis se relacionen con infecciones secundarias, ¿sí? Entonces, a nosotros ya nos dijeron que la respuesta del huésped está muy relacionada con el ciclo biológico. Con lo que me encanta estar sentada, no puedo parezco aquí, pero entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Las parásitos están relacionadas con las infecciones secundarias. Secundarias, están relacionadas con las infecciones secundarias. Pero nosotros también ya vimos
muchas de las parasitosis se pueden presentar una serie de signos y síntomas que no nos hacen sospechar de un parásito. Esa serie de signos y síntomas dijimos que son lo que conocemos como síndromes. Y ustedes tienen una lista de síndromes que se pueden presentar, ¿sí?, en una infección parasitaria. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de qué tipo de parásito se presente para ver qué tipo de síndrome se va a involucrar. Por ejemplo, si yo tengo una infección por helmintos y yo voy a aprender que los helmintos, su ciclo biológico involucra llegar a nivel intestinal, pasar a circulación, corazón izquierdo, corazón derecho, pulmones, se va para arriba, luego para abajo, ¿sí? Si yo no sé, me voy a esperar, voy a tener como consecuencia un paciente que me puede llegar con un síndrome respiratorio, ¿sí? Y ya vieron ahí que se llama síndrome de Lodberg, ¿sí? Me puede llegar con un problema cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque anda por ahí. Me puede llegar con una serie de signos y síntomas que están relacionados con su ciclo, ¿sí? Pero si yo no tengo eso en mente, ¿sí?, y si mi única concepción de lo que es un parásito son los cuadros diarreicos, pues se me van a limpiar afuera. A ver, ábrenos ahí. La puerta, por ejemplo. No sé quién se lo notó. Bueno, entonces, a eso se refiere. También nos dijeron que los parásitos le pueden dar una prueba de hipersensibilidad, o sea, una reacción de tipo alérgica, que se va a ver acompañada por inflamación, procesos de tipo inflamatorio, ¿sí? Y vean, ¿sí?, sí entra airecito, ¿no? A ver si ya lo estamos viendo. ¿Sí? Vean, estos son los que no se les deben olvidar. ¿Sí? ¿Vienen en dónde? Vienen en su capítulo 36. Ahí viene todo. Pues es que, por más que les digo que vienen ahí. El de bioquímica, de acción bioquímica, ¿en cuál entra? ¿Perdón? Es que venían 5 en el documento. Uh-huh. ¿En cuál entraría en esos cuatro? ¿Cómo se llama? Acción bioquímica. Lo que me dice. Ven anotando en la lista. Pues puede ser. Esto es la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Ya se acordaron, ¿no? Pero ya los voy a mandar a estudiar la historia natural de la enfermedad. Vamos a ver por qué se llama historia natural de la enfermedad. Ahora sí, ciérralo, porque ya hay muchos distractores. A ver quién va a hablar. ¿Qué quiere decir historia natural de la enfermedad? Historia de tu vida. ¿Qué quiere decir? Todo lo que has vivido, básicamente, ¿cuáles han sido los procesos, los acontecimientos que han marcado el paso de un lugar a otro? ¿Usted estaba levantando la mano? Sí, pero iba a intentar definir la historia natural de la A enfermedad. ver qué cosa dice la historia natural de la Que enfermedad. puede ser, pero no dice cómo se espera que sean los acontecimientos de una enfermedad y su resolución final, ya sea la muerte o la cura. Pero porque es bien fácil decir,
¿sí? La historia natural de la enfermedad está bien, ¿sí? Es cómo transcurre la enfermedad sin la intervención de algo externo, ¿sí? Eso es más fácil, ¿no? Y entonces, aquí vamos a ver en su transcurrir debe tener un principio y un fin. Y nosotros ya vimos que debe haber una puerta de entrada, ¿cierto? Debe haber un antes y un después. Que la entrada de los microorganismos no garantiza que se lleve a cabo un cuadro de enfermedad, sino que va a depender de qué, de que llegue la dosis efectiva mínima. Si llegan menos, no hay, ¿sí? Y ahí nos vamos a ir con todo, ¿sí? Vamos a ver, esto nada más es para que, ahora que lean, que sí lo vieron, que sí vienen. Vamos al conocimiento de cómo vamos a saber que tenemos una enfermedad parasitaria, pues mediante un diagnóstico de tipo parasitario, ¿sí? Es decir, ¿qué sería un diagnóstico parasitario? ¿Qué es un diagnóstico? No lo busques, yo me lo deben decir, lo que pasa es que esta cosa no. Cuando estoy en el salón, ¿ustedes no tienen problemas con internet? Sí. ¿Verdad? Dicen, ay, es que bájenla, no sé qué, ajá, si queremos bajar un video y demás, ¿qué? No se puede. Entonces, ¿qué me estaban diciendo? Ya llegamos a la conclusión, es cómo evoluciona una enfermedad desde su inicio hasta su culminación, ¿sí? Sin la participación de nadie, ¿sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, las fases de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Un antes y un después, un periodo prepatogénico y otro patogénico, uno sin el parásito y otro después del parásito, ¿sí? Entonces, la entrada de un organismo garantiza su permanencia, no. ¿Por qué? Porque vamos a tener los mecanismos del parásito y los mecanismos del huésped. Dependiendo quién gane, si ganan los del parásito, ¿qué se produce? Enfermedad. Una enfermedad, si gana los del hospedero. ¿Salud? ¿Una cura? Salud. No pasa nada, porque incluso ni cuenta se da de que llegaron microorganismos a él, ¿sí? Entonces, lo importante de saber cómo pasa, ¿sí? Ustedes, pues, ahora que lean, por favor, ¿sí? Les puedo decir los conceptos, ustedes los van a buscar para aclarar la historia natural de la enfermedad. Y mañana, si quieren, me la traen. ¿Mañana tenemos clases? No. Pero mañana con el laboratorio. Mañana tenemos laboratorio. Pero entonces no tendríamos el laboratorio. ¿Por qué? Desde mañana empezamos. Mañana tenemos laboratorio. Sí, pero solamente hoy que tenemos una hora. Pues ya damos clase mientras arreglamos eso. Ya, Porque el lunes ya no hay más horarios. Porque a nosotros le digo que nos sale. Hoy que tenemos 2 horas. Ya busco para checar la. A ver si no está ocupado el laboratorio. Y si te ponen alguna materia así medio rara, no importa, nos vamos. ¿Por qué? Porque no hay, no lo ocupan. Nos peleamos, profa. Y ya ocupamos la hora que está designada para las clases. ¿Qué hay allá afuera que entra en mi sala? ¿Qué parte? El director, los candidatos. Nada más es uno. ¿No hay candidato? Está ahí. Nada más hay un candidato. Sí,
sabe? Cada ¿Quién sabe sobre Le comentamos lo del internet. ¿Eh? Le comentamos lo del internet. Pues yo creo que sí, que no le han comentado, ¿no estuvieron en la mañana? ¿O qué? ¿Ahorita Sí, pero van a me ver? dio pena. Voy a cambiar cañones. Ahí están entrando de otras licenciaturas. ¿Cómo? Y ustedes apenas están citados, ¿no? Ustedes ya entraron, ¿cómo ya entraron? Bueno, sí, entonces, vamos a ver, que como ustedes van a checar lo que es la historia natural de la enfermedad, nos vamos a un punto bien importante que va a ser el diagnóstico psicológico. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico parasitológico, sucede lo mismo, ¿no? Ustedes piensan en una muestra de la materia fecal, y no es cierto. Nosotros podemos tener varias muestras, varios tipos de muestras, dependiendo qué, dependiendo del parásito que estamos buscando. ¿Están de acuerdo? Este parásito lo podemos ver directamente de la muestra, en caso de que sean protozoarios, va a ser diferente a lo que busquemos si se trata de algún elemento, ¿sí? Pero para eso debemos saber qué es lo que buscamos, ¿sí? Debemos saber qué vamos a mandar, ¿sí? ¿Qué muestra le voy a decir al laboratorio que me investigue? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que si ustedes no le dicen al laboratorio, pues el laboratorio va a ser el que siempre hace, no pasa mayor problema, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes un problema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser la muestra? Pues la materia fecal, ¿sí? Y aquí nos vamos al concepto de coproparasitoscópico seriado día por medio. Y así escribieron ustedes. Coproparasitoscópico seriado día por medio, ¿sí? Les encanta escribir. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es eso? Coproparasitoscópico. Copro. Para. Heces, parásito, ¿sí? Copio, microscopio, observación, ¿sí? Observación, búsqueda de parásitos de materia fecal, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué voy a buscar en materia fecal? Un parásito. Sí, pero ya lo sé que vas a buscar. Pero antes de buscarlo, dijimos coproparasitoscópicos seriados, mínimo 3 muestras día por medio. Coproparasitoscópico. Ya me dijeron, búsqueda de seriado. Uno tras otro. Día por medio. Un medio cada día. Un medio cada día. Un cultivo. ¿Un qué? Es que no alcanzo. Un medio cada día. ¿Un medio? No. Una muestra. Una muestra, pero día por medio. Día por medio. Una muestra. ¿Cada 2 días? Sería diario. Ah. Día por medio. ¿Por medio de quién? De 2 días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. Eso es día por medio. Cada 2 días. Cada 2 días. Día por medio, ¿por qué cada 2 días? ¿Ahorita y qué? ¿2 días dejo pasar? No, porque sería entonces hasta el tercero, no, día por medio. ¿Sí? Dios mío. Ahora, y luego, por estarles explicando cosas que no son de parásitos, se nos da la onda. Culpa. ¿Por qué hacemos eso? Ya con lo que ustedes saben, mínimo me pueden decir alguna cosa. ¿Por qué no mañana, tarde y noche? ¿Por qué no lunes, martes y miércoles? Para ver la evolución.
Para ver la evolución ¿La evolución de quién? de. O sea, ¿qué ha cambiado ahí? Porque, por ejemplo, si le dan tratamiento o algo así. ¿Por qué no? Apenas lo estás mandando. Tú tienes un paciente sospechoso de una parasitosis intestinal y le mandas a hacer coproparasitoscópico seriado. Ahí no más pones. Y en el laboratorio le dicen, vamos a necesitar 3 muestras día por medio. Aquí están sus recipientes. A nadie le han hecho un copro, ¿verdad? En la vida. No dan antiparasitario. ¿Perdón? No dan antiparasitario. Ay, ya. No sabes si tienes los usuarios, no sabes si tienes segmentos. Y además, por esa razón, desconocemos cuáles son los parásitos más frecuentes en determinadas áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, hace muchísimos años, el coproparasitoscópico era el análisis más pedido. ¿Por qué? Los médicos necesitaban saber si tenías protozoarios o tenías segmentos. ¿Por qué? Porque si tenías protozoarios te daban ciertos medicamentos, si tenías segmentos te daban otro tipo de medicamentos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te los dan? ¿Quién sabe si tengas parásitos? Pero sí. Y a lo mejor están enmascarando un cuadro muy diferente. Ahora los antiparasitarios van dirigidos contra protozoarios y contra elementos. ¿Sí? Entonces, lo más que hacen es que, muy ideal, que te lo repitan a los 2 semanas o no sé cuántas semanas te dan. Pero como no te mandan ni de inicio, entonces no sabes qué pasa. Bueno, entonces se supone que es día por medio, porque hemos estado hablando de ciclos biológicos, ¿sí? Y en los ciclos biológicos, de los dibujitos que hemos visto ustedes en lo que han leído o en algún libro, nos dicen que llega el huevo, llega el quiste, se transforma, puede pasar a circulación, viaja por nuestro cuerpo y después en algún momento vuelve a regresar a intestino. Eso se lleva tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tú das una muestra cuando apenas anda por su recorrido a nivel de pulmón? ¿Lo vas a encontrar? No. No, ¿verdad? Entonces, te esperas al otro día para que ya acabe su recorrido y vuelva a nivel intestinal. Por eso, para aumentar la probabilidad, pues tienes tres muestras. ¿Sí? Y el día intermedio es para darle chance a que acabe su viaje, se reproduzca y empiecen a aparecer formas diagnósticas en materia fecal. Esa es la razón. Vamos a encontrar que, dado que los parásitos también están pasando por diferentes partes, podemos hacer un diagnóstico utilizando sangre para aquellos parásitos que se llaman hematológicos, o sea, que van a permanecer en sangre. Paludismo, por ejemplo, trypanosoma, toxoplasmas, eso, ¿sí? Entonces, los vemos muy fáciles, ¿sí? Fíjense, hacemos una simple función de RAID, de DIMSA. Ustedes ya llevaron su primera práctica de inmuno, ¿no? Sí. Hicieron la función de RAID, y ya, nunca en la vida la vuelven a hacer, ni demás, pero... ¿Y qué tal es que dan sus prótesis? Feos, ¿verdad? ¿Bien? ¿O bien gruesos? Se tuvieron que ir hasta
puntales para ver si podían verlos. ¿Sí? Es un arte hacer un croquis. Bueno, vamos a ver que podemos hacer muestras de muchos lugares, dependiendo del parásito de que se trate. ¿Sí? Podemos incluso hacer un diagnóstico parasitario a través de biopsias. ¿Sí? Podemos hacer cultivos directos, diagnósticos directos, viendo al parásito. Podemos hacerlo buscando los antígenos, nada más vamos a decir componentes del parásito mediante el uso de técnicas inmunológicas utilizando métodos moleculares. Por ejemplo, ustedes todos oímos que para el diagnóstico del COVID se utilizaba la PCR, ¿sí? La reacción de la cadena polimerasa. Entonces, ahora que vean inmunología, les van a hablar de los métodos inmunológicos. PCR, ELISAs, todos los tipos de ELISA que existen, directos e indirectos, de sangre, de quién sabe qué, de quién sabe cuándo, inmunoelectroporesis, o sea, son métodos de diagnóstico para buscar partes componentes del parásito, ¿sí? Y granos indirectos, ¿sí? Los buscamos en tejidos, los buscamos en sangre. Cuando hablamos de parásitos y que ya tenemos el diagnóstico, hemos insistido que ustedes van a hacer el diagnóstico en un individuo, que fue el que les llegó a dónde, a su consultorio. Pero ustedes tienen que dar un tratamiento colectivo. Sí, a ver, una familia de 4, ¿sí? De esos 4 tenemos niños que van de los 13 a los 4 años. Bueno, ¿cuál va a ser el paciente que les lleve? El niño. A ver, El niño. ¿de cuál? De 4 años. A eso sí, porque ¿quién te dice que eran 4 niños? A ver, sí, ¿no? ¿Sí? Niños de 4 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que tiene su sistema inmune menos desarrollado y asimismo es el que está en más contacto con la tierra. O sea, es una población etaria susceptible a la adquisición de parásitos. ¿Sí? Ahora, tú estás haciendo el diagnóstico individual, entonces nos vamos al tratamiento colectivo. ¿Quiénes son los colectivos? La familia. Su familia. Toda la familia, incluyendo los Animales, mascotas. las mascotas, ¿sí? Todos, ¿sí? Porque si el más susceptible tiene parásitos, seguramente los otros también los tienen, ¿sí? Que no presenten manifestaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus mecanismos de defensa están más desarrollados, ¿sí? Y vean, vamos a empezar con los primeros. Estos lo tienen en su capítulo, no estamos repitiendo para que lo situemos, pero está más bonita, sí, está más bonita. Vean, organismos unicelulares, eucariotes, cuya característica diferencial va a ser ¿qué? El órgano de locomoción. Va a ser la movilidad, ¿sí? La movilidad. Vamos a tener que, de acuerdo a cómo se muevan, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, si tienen flagelos, ¿dónde están? Tercero. Acá tenemos flagelos, acá tenemos cilios, esos son flagelos, entonces hablamos de flagelados. Acá tenemos cilios, prolongaciones cortas, hablamos de ciliados. Acá vemos que no hay una estructura, pero sí la formación es saurópodo, ¿sí? Aquí tenemos. Y aquí vamos a tener organismos que no se mueven, no tienen ni cilios, ni flagelos, ni nada, todos están inmóviles. De estos vamos a tener algunos ejemplos. Vamos a tener, por ejemplo, en caso de
sarcodinos o hisopos tambalostolíticas, que son algunos ejemplos de los ciliados. Ese es el más fácil. ¿Por qué? Porque nada más hay un ciliado, que se llama Balantidium coro. Ya se aprendieron los ciliados. Son felices. Pero, vean, cuando hablamos de flagelados, ahí la cosa se complica, porque vamos a tener flagelados en sangre, en tejidos, o bien en cavidades, ¿sí? Cavidades como intestino, cavidades como vagina, ¿sí? Y entonces, vean, tenemos una serie de flagelados de importancia médica. Incluye leishmania, tripanostoma, tricomonas, giardia, entre otros. Y vamos a encontrar los que no se mueven, que son hematológicos, que son de los que han causado más problemas a la humanidad. Plasmodium, a la gente con de qué. Ya pasamos a firmar, ya vamos. ¿Qué? Plasmodium, un protozoario hematológico unicelular, tan antiguo como la civilización misma, ¿sí? Donde tenemos descripciones del paludismo, ¿sí? Del paludismo desde los inicios de la humanidad, ¿sí? Toxoplasma, un parásito relacionado con animales, principalmente con gatos, donde se recomienda hacer una desparasitación importante en los gatos. De repente se pusieron de moda los gatos, todo el mundo tiene gatos, todo el mundo tiene gatos. Pues está muy bien, siempre y cuando los vacunen, los cuiden, tengan precaución con ellos, ¿sí? Porque si no, son los principales transmisores de enfermedades. Yo veo que hay personas que tienen sus mascotas, perros o gatos, ¿sí? Ahí se están dejando que les lengüeteen la cara, les voy a sacar una foto para que veas dónde está esa lengua en el animalito. El animalito se limpia todas sus bolitas, se limpia todo. Y ustedes ahí sí, tan bonitos. No, que eso no se debe hacer, no. Porque es una forma de transmisión, ¿sí? Dice, alguien me dijo, pero mi gato es bien limpio. Esto lo cuidas 24 horas, no sabes a dónde se va, o qué es lo que hace. No hay que dejarse. Y vamos a tener también parásitos nuevos. En algún momento nosotros hablamos de enfermedades antiguas, nuevas, emergentes y no emergentes, ¿sí? Conceptos que seguramente también se los nombraron o deberían haberse los nombrado en microbiología. Aquí vamos a tener una serie de parásitos que podríamos llamar como nuevos, dentro de los cuales tenemos los Cryptosporidium, los coccidios en general, ¿sí? Los coccidios, que no aparecen así, ¿sí? Sino que siempre han existido, pero yo les digo, cuando empiezan a ver al microscopio alguna muestra, algún parásito, me dicen dos cosas, o que no ven nada, o que todo es parásito, ¿sí? ¿Por qué? Porque su ojo todavía no está educado a ver. Ustedes apenas empiezan a ver mucho en histología, ¿cierto? Sí. Ya empiezan a distinguir las diversas estructuras, pero la primera vez que vieron el tejido, ¿lo distinguieron? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que Practicar. educar a nuestro ojo, ¿sí? Ya cuando termine el curso, ustedes ya van a ser expertos identificándose, igual acá. Bueno, entonces, con la aparición con el aumento de pacientes con SIDA, o sea,
pacientes que no solamente, que ya no eran seropositivos, sino que ya tenían signos y síntomas de la enfermedad, se hace necesario identificar estructuras que antes no eran tomadas en cuenta. Uno de los síntomas primarios en el paciente seropositivo que me indica su paso al SIDA va a ser la aparición de cuadros diarreicos, ¿cierto? Entonces, estos primeros pacientes se les hacía el diagnóstico, se les daba tratamiento con base a lo que se conocía. Seguramente tiene una amiga, seguramente tiene una bacteria, seguramente tiene. Pero en la medida que vieron que no había cambios en el tratamiento, la pregunta fue, ¿por qué no está respondiendo al tratamiento? ¿Sí? Y entonces, a lo que normalmente responden todos los pacientes, la respuesta es que ellos eran pacientes con SIDA, pacientes inmunocomprometidos. Entonces, sembraban, no crecían, observaban al microscopio, no veían nada de lo que era conocido. Entonces lo que hicieron fue lo que hicieron al principio los investigadores de los organismos microscópicos, empezar a teñir, ¿sí? O sea, vamos a ponerles colorante a ver qué vemos, ¿sí? Y así jugando. Chisme, ¿no? Ayer mataron a un bebé en un asalto interseccional. ¿Sí? Pues ese bebé era hijo de una exalumna de acá. ¿Sí? Un bebé de aquí, menos de una. Pero en fin, así es la seguridad. Entonces, aquí vamos antes de entrar al chisme. Que empezaron a teñir a ver qué veían. Entonces, manejaron muchas tinciones de las que conocían. Estamos hablando en 1900, ¿cuándo aparecen los primeros casos de SIDA? 1969, por ahí así. Entonces, como en 10 años más o menos aparecen ya los pacientes con SIDA. Bueno, el caso es que empiezan a manejar diferentes tinciones y empiezan a observar estructuras que antes no habían visto, no porque no estuvieran, sino porque no las habían visto. Y lo que hicieron fue, normalmente vimos parásitos con lugol, una mezcla de yodo con yoduro de potasio, pero no se observaba nada. Entonces empezaron a manejar diferentes tinciones, Giemsa, Gram, incluso la tinción de Sil-Nielsen, y observaron que cuando usaban la tinción de Sil-Nielsen y hacían una modificación, aparecían unas estructuras únicamente, en gran número, únicamente en pacientes con SIDA, que podían verlas en pacientes aparentemente sanos, ¿sí? Aparentemente sanos, pero no en la cantidad que los pacientes con SIDA. Entonces, ahí, estudiando esos organismos, se llegó a hablar de los llamados coccidios, ¿sí? Entonces, aquí vean, por ejemplo, cómo es importante que nosotros recordémonos de los ciclos. Aquí tenemos un plasmodium, ¿sí? Nada más es un pedacito del plasmodium, para lo que queremos es para aclarar esto. ¿Qué le ven acá? ¿Qué le ven acá? ¿Qué le ven acá? ¿Qué le ven acá? ¿Dónde? No se ve su mouse ahí. ¿No sé qué? No. No se ve mi mouse. Oye, Pero está, no digan, ahora sí se ve, ¿verdad? Que se ve acá, que se ve acá, que se ve acá, que se ve acá, que se ve acá.
Pues es el ciclo, ajá, ciclo. No quiero que me digan el nombre. Hace rato me dijeron algo. ¿Es el ciclo de vida? ¿Algo así? El ciclo biológico. Sí, biológico. En donde estamos viendo que en un mismo hospedero tenemos diferentes formas, ¿sí? Y que si es un organismo heteroxeno, en cada hospedero las formas también son diferentes. Entonces necesitamos saber las de acá, las de acá, las de acá, las de acá. Necesitamos saberlas identificar al microscopio, ¿sí? Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Tenemos que verlas. Aquí me dice, fíjense, yo lo que quiero es que les quede claro, dependiendo del hospedero, va a ser la forma que presente cada parásito. Aquí vean, es un artrópodo donde las formas son diferentes a las que se presentan en los mamíferos, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Espérenme. ¿Qué hora es? 20. ¿Dónde está? Sí, porque era hasta la una. Sí, Sí, tengo que ir a firmar. Yo no debería de estar hablando. Ya les dije, ustedes debieran venir no a exponer, porque si no, igual se sientan ahí, no, sino a ver sus dudas. Ya tienen su temario. Ya. ¿Sí? Ya no me pueden reclamar, porque siempre me dicen, es que se me olvida nada. Y como, ¿para qué lo quieren si le van a verlo?